Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús fuera solo una parte de la verdad, y si detrás de siglos de tradición religiosa se ocultara una revelación que transformaría radicalmente tu fe. En Mateo 16, 15, 16, Jesús pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? A lo que Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación es el eje de todo el cristianismo, pero ¿y si no fue dicha por Pedro como nos enseñaron? ¿Y si fue añadida o malinterpretada para sostener una estructura que no resiste el escrutinio bíblico profundo? Hoy profundizaremos en una verdad que la religión organizada preferiría que no descubrieras. Revelaremos los textos, las omisiones y los contextos históricos que podrían cambiar para siempre tu comprensión de Jesús de Nazaret. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, más allá de lo que te enseñaron? Y si te dijera que la figura de Jesús que conoces fue diseñada cuidadosamente por estructuras de poder religioso que con el paso del tiempo moldearon una narrativa que no nace solo de las Escrituras, sino de intereses humanos. Durante siglos, la imagen de Jesús de Nazaret ha sido elevada, transformada, adaptada y protegida con tal fuerza que cuestionarla ha sido considerado casi una blasfemia. Pero hoy no venimos a cuestionar por el mero hecho de dudar, sino a buscar la verdad con el corazón abierto, la mente dispuesta y la fe bien cimentada en la palabra, no en las estructuras que la manipulan. En Hechos 17:11 se elogia a los bereanos porque aún después de escuchar a Pablo, examinaban cada día las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Esa misma actitud es la que nos guía ahora, no la duda vacía, sino la búsqueda auténtica. La religión institucional, desde los primeros siglos, comprendió algo fundamental. El mensaje de Jesús era tan poderoso, tan transformador y tan radical, que si no se controlaba, podía derrumbar imperios y liberar almas sin necesidad de jerarquías. Por eso, los primeros concilios no fueron espacios puramente espirituales, sino encuentros profundamente políticos. En el concilio de Nicea, en el año 325 d.C., bajo el mando del emperador Constantino, se definió por votación que Jesús era consustancial al Padre, es decir, plenamente Dios. ¿Qué significa eso? Que la divinidad de Jesús fue decretada por hombres. No se proclamó desde una revelación del Espíritu, sino desde un acuerdo entre obispos, muchos de los cuales debatían intensamente esta afirmación. Hasta ese momento, la idea de que Jesús era el Hijo literal de Dios no era una doctrina universal, sino una interpretación entre muchas. Es necesario entender que antes de Nicea, los cristianos tenían distintas formas de ver a Jesús. Algunos lo consideraban un maestro iluminado, otros un profeta, otros el Mesías prometido, y algunos incluso veían en él una figura humana escogida, pero no divina. El Evangelio de los Ebionitas, hoy considerado apócrifo, describía a Jesús como un hombre justo, lleno del Espíritu de Dios, pero negaba su nacimiento virginal y su divinidad. Este evangelio fue rechazado y luego destruido porque no encajaba con la imagen que el nuevo cristianismo imperial deseaba construir. No era conveniente permitir visiones diversas. Había que unificar, centralizar y definir una figura incuestionable, una autoridad espiritual que justificara también la autoridad terrenal de la iglesia. La figura de Jesús como se adoptaron elementos de religiones paganas que ya tenían figuras de dioses que mueren y resucitan. La historia de Horus en Egipto, Mitra en Persia o Dionisio en Grecia muestran patrones similares: nacimientos milagrosos, muertes sacrificiales, resurrecciones gloriosas. ¿Es una coincidencia que el cristianismo imperial adoptara una figura con características paralelas? ¿O fue una forma de hacer más digerible la nueva fe para un imperio acostumbrado a múltiples dioses salvadores? Estas preguntas no buscan destruir la fe, sino devolverle su raíz más pura. Porque si Jesús fue usado
como instrumento político, eso no invalida su mensaje. Al contrario, nos obliga a buscar al verdadero Jesús detrás del telón institucional. Jesús mismo advirtió que muchos vendrían en su nombre, pero sin su corazón. En Mateo 7, 22, 23, Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero yo les diré: nunca los conocí. Estas palabras no van dirigidas a ateos o a personas alejadas de la fe, sino a aquellos que usaron su nombre, tal vez incluso en púlpitos, pero sin comprender su esencia. El verdadero Jesús no busca tronos, templos majestuosos, ni coronas de oro. Nació en un pesebre, vivió como siervo y murió sin ejército. Su mensaje fue tan revolucionario que lo crucificaron por atreverse a cuestionar las estructuras religiosas de su tiempo. ¿No sería lógico pensar que hoy haría lo mismo con las estructuras religiosas que lo convirtieron en un ídolo para mantener poder? Cuando analizamos la historia del cristianismo, no podemos ignorar la persecución de voces disidentes. Aquellos que dudaban o interpretan a Jesús de forma distinta eran llamados herejes. Valentín, uno de los teólogos más influyentes del siglo II, enseñaba que Cristo era un ser espiritual que habitó el cuerpo de Jesús, pero que no era Dios en sí mismo. Fue condenado. Marción, quien sostenía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo, fue excomulgado. Estas corrientes, que hoy podrían haber enriquecido la fe con matices más profundos, fueron suprimidas porque amenazaban el monopolio doctrinal. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas verdades quedaron enterradas en nombre de la ortodoxia? Incluso en la Biblia actual encontramos pistas de esta tensión. En Juan 14, 28, Jesús dice claramente: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo puede ser igual a Dios si reconoce una jerarquía? ¿Cómo puede ser la segunda persona de una Trinidad si repetidamente se muestra subordinado al Padre? En Marcos 10, 18, cuando un hombre le llama Maestro bueno, Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esta humildad no encaja con la imagen de una divinidad absoluta. Encaja más bien con un profeta lleno del Espíritu, completamente entregado a la voluntad del Padre, pero consciente de su humanidad. Jesús no necesitaba ser Dios para salvarnos. Su obediencia perfecta, su amor incondicional y su vida sin mancha son suficientes para enseñarnos el camino hacia Dios. En Filipenses 2, 6 o 7, Pablo escribe que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Incluso en este pasaje usado para argumentar su divinidad, lo que vemos es a alguien que renuncia a ella, que no se aferra a ser igual a Dios, sino que escoge la obediencia. El mensaje es claro: el poder de Jesús no estaba en una naturaleza divina, sino en su capacidad de vivir plenamente sometido a la voluntad del Padre. Su vida fue una invitación a hacer lo mismo. En Juan 20, 17, después de su resurrección, le dice a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo puede decir eso si él mismo fuera Dios? La religión organizada, sin embargo, necesitaba algo más. Necesitaba una figura central que fuera inalcanzable, única, divina. Porque una vez que Jesús es Dios, nadie más puede alcanzar su nivel. Nadie puede cuestionar a los representantes de Dios en la tierra. Se establece así una cadena de autoridad: Dios, Jesús, Iglesia. Y cualquier desviación de esa línea es considerada rebelión. Pero Jesús nunca habló de construir una religión, nunca fundó templos, no redactó dogmas, ni estableció jerarquías. Su mensaje fue uno de comunión, no de control, de transformación interior, no de dominación externa. Volver a Jesús es volver a su voz, a su ejemplo, a sus silencios. Es dejar que la religión se haga a un lado y que el Espíritu tome el lugar que le corresponde.
Jesús no vino a fundar una estructura, vino a enseñarnos a amar. Y el amor no necesita templos de mármol ni dogmas inamovibles. Necesita verdad, humildad y disposición. En Lucas 4, 18, 19, Jesús se presenta con las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No dice, vine a fundar una iglesia, dice que vino a liberar. Esa es la misión original. Y cuando una estructura religiosa esconde esa verdad, lo que hace no es proteger la fe, sino ocultarla. Hoy, más que nunca, es tiempo de redescubrir al Jesús de Nazaret, que habló con los marginados, que se sentó con pecadores, que confrontó a los fariseos y que llamó a cada uno a tomar su cruz y seguirlo. No porque Él fuera un Dios que exigía adoración, sino porque fue un maestro que vivió con tal pureza que al seguirlo encontramos la imagen viva de lo que significa caminar con Dios. En 1 Juan 2:6 se nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No se nos dice que creamos en su divinidad, sino que imitemos su caminar. Esa es la verdad que la religión no quiere que descubras. Porque si ves a Jesús como alguien humano, real, lleno del Espíritu, entonces tú también puedes aspirar a vivir como Él. Ya no necesitas intermediarios, ya no dependes de jerarquías, solo necesitas un corazón dispuesto y una voluntad entregada. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso para quienes desean mantener estructuras rígidas en lugar de almas libres. Porque cuando el velo se corre, cuando el dogma se cae, lo que queda es la luz. Y esa luz no se impone desde un altar, sino que nace en lo más profundo del alma, que ha decidido ver a Jesús no como un ídolo, sino como un camino. ¿Estás listo para seguir ese camino, aunque signifique cuestionar todo lo que una religión ha querido que nunca descubras? Si deseamos conocer quién fue realmente Jesús de Nazaret, no podemos basarnos en las interpretaciones posteriores, sino en sus propias palabras. La verdad que muchos no se atreven a considerar es que Jesús no afirmó ser Dios, ni exigió adoración como una deidad. Lo que encontramos en los evangelios no es una proclamación de divinidad desde su boca, sino la constante afirmación de obediencia, sumisión y dependencia total del Padre. En Juan 5:30, Jesús declara con claridad absoluta: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas palabras no corresponden a alguien que se presenta como igual a Dios, sino a un enviado, un representante fiel cuya autoridad viene por delegación, no por naturaleza. Al observar el patrón de sus discursos, se hace evidente que Jesús jamás se colocó al nivel del Padre. Al contrario, una y otra vez enfatiza su rol como mensajero. En Juan 7:16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en Juan 12:49 añade: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esta insistencia no es menor, no es una excepción, es la norma. Jesús no construyó su autoridad sobre su supuesta divinidad, sino sobre la fidelidad a quien lo envió. Era el canal, no la fuente. En Mateo 26:39, cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní, enfrentando la angustia de su muerte, clama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela no solo humanidad, sino subordinación. Un ser que es uno con Dios en esencia no ruega, no duda, no somete su voluntad a otra. Jesús lo hace, porque no vino a presentarse como un Dios encarnado, sino como un siervo escogido para cumplir una misión. Isaías 42:1 profetizó esta verdad siglos antes. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El propio Jesús se identifica con este siervo, no con el Todopoderoso, sino con el ungido, lleno del Espíritu, enviado a cumplir el propósito divino. En Juan 20:17, después de su resurrección, sus palabras son irrefutables. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí no hay ambigüedad. Jesús reconoce que tiene un Dios, el mismo Dios que tienen sus discípulos. Esto contradice directamente la doctrina de que Él es la segunda persona de una Trinidad eterna. Si Jesús fuera Dios, no podría tener un Dios. Esta declaración no es simbólica, es literal, y fue dicha en un momento de absoluta trascendencia después de su resurrección. El error de muchos ha sido interpretar las Escrituras con ojos formados por dogmas posteriores. En lugar de leer las palabras de Jesús con honestidad textual, se leen filtradas por decretos conciliares que definieron doctrinas bajo presión política. Pero si volvemos al texto con pureza de intención, descubrimos un Jesús completamente coherente en su misión, en su lenguaje y en su identidad. En Lucas 4:43 dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Su mensaje no gira en torno a su persona, sino al reino. Su objetivo no era ser adorado, sino guiar a otros hacia la obediencia al Padre. Cuando Jesús enseñó a orar, no instruyó a sus discípulos a dirigirse a Él, sino al Padre. En Mateo 6:9 dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Si Jesús fuera Dios, ¿por qué no redirigió esa oración hacia sí mismo? Porque comprendía su rol con exactitud. Él vino a mostrar el rostro del Padre, a revelar su voluntad, a modelar una vida de obediencia y humildad. Jamás se posicionó como objeto de oración, sino como el intercesor entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 lo confirma. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre. La fidelidad de Jesús al Padre fue absoluta. En Juan 6:38 lo expresa sin rodeos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta no es la voz de una persona que actúa con autoridad autónoma, sino la de un emisario. Incluso su poder para hacer milagros, sanar enfermos o expulsar demonios no era propio, sino que venía del Espíritu que reposaba sobre él. En Mateo 12:28 declara: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dice que actúa por su propia divinidad, sino por el poder del Espíritu, lo que demuestra que no operaba por derecho divino personal, sino por investidura divina concedida. Es fundamental entender que Jesús hablaba desde una conciencia profética, no desde una identidad divina encarnada. En Juan 8:40 dice a los fariseos: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Se llama a sí mismo hombre. No intenta suavizar esa palabra ni agregarle una explicación mística. No se describe como una fusión divina ni como una manifestación encarnada. Simplemente hombre. Esta afirmación, dicha por él mismo, debería ser suficiente para redefinir toda la cristología construida sobre interpretaciones tardías. En la transfiguración, momento glorioso donde se aparece junto a Moisés y Elías, la voz del cielo no dice: este es Dios mismo, sino: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17:5. El lenguaje hijo en el contexto bíblico nunca implica divinidad literal, sino elección, proximidad, obediencia. Adán fue llamado hijo de Dios, Lucas 3:38. Israel fue llamado hijo primogénito de Dios, Éxodo 4:22. Ser hijo de Dios en la mentalidad hebrea no significa ser Dios, sino estar íntimamente unido a su voluntad. Jesús,
como el más obediente de todos, es el Hijo amado, no por esencia, sino por obediencia perfecta. Uno de los pasajes que más se utiliza para afirmar la divinidad de Jesús es Juan 10:30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Pero en el mismo Evangelio, en Juan 17, 21, 22, Jesús ora para que sus discípulos también sean uno con Él y con el Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si ser uno implica ser idéntico en esencia, entonces tendríamos que concluir que los discípulos también comparten la divinidad, lo cual es absurdo. Pero si entendemos la unidad como unidad de propósito, de misión, de espíritu, entonces el pasaje se vuelve claro y congruente. Jesús es uno con el Padre porque está perfectamente alineado con su voluntad. Esa es la unidad que nos invita a tener. En ningún momento Jesús exigió adoración. En ningún pasaje se le ve reclamando un trono, demandando sacrificios o colocándose en el lugar del Altísimo. En cambio, su vida fue la de un siervo. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este despojo no fue temporal, fue total. Su vida entera fue entrega y su mensaje no fue sobre sí mismo, sino sobre el reino de Dios. En Marcos 1:15, desde el inicio de su ministerio, su proclamación fue directa: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No dijo creed en mí como Dios, sino creed en el Evangelio. Su vida fue la encarnación de ese mensaje, no la glorificación de su persona. Incluso en el juicio ante Pilato, cuando éste le pregunta si es rey, Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. No vino a establecer un reinado terreno, ni a proclamarse divinidad para dominar. Su mensaje fue espiritual, su autoridad fue moral, su poder fue invisible para los ojos del mundo. Por eso fue incomprendido, perseguido y crucificado, porque hablaba con una autoridad que no se sustentaba en títulos, sino en verdad. Es urgente volver a las palabras de Jesús, no a las fórmulas religiosas impuestas siglos después. Es necesario escuchar al Maestro con oídos nuevos, sin doctrinas que nos dicten lo que debemos entender. Su mensaje no necesita defensas doctrinales, porque su coherencia lo sostiene por sí mismo. Jesús jamás se proclamó Dios, se proclamó enviado, se proclamó obediente, se proclamó siervo. Y esa es la verdad que la religión organizada ha querido ocultar. Porque si Jesús no es Dios, entonces nadie tiene derecho a hablar en nombre de Dios sin pasar primero por el mismo camino de humildad y entrega que Él recorrió. Todo lo que Jesús dijo apunta a una relación directa con el Padre. Una relación que tú también puedes tener, sin mediadores, sin estructuras, sin dogmas impuestos. Él vino a mostrarnos el camino, no a convertirse en un obstáculo. En Juan 14:6 declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice que Él sea el destino, dice que es el camino. El objetivo es el Padre. Y Jesús es la senda que nos conduce, no el final del recorrido. Volver a esta verdad es devolverle al Evangelio su poder original. Uno que no necesita estructuras humanas, sino corazones rendidos a la voluntad de Dios. Si hay una clave que ha sido ignorada por generaciones dentro de la lectura de los Evangelios, es la forma en que Jesús decide identificarse a sí mismo. Él tuvo muchas oportunidades para definirse con claridad según la interpretación teológica posterior, pero no lo hizo. Nunca afirmó con contundencia ser el Hijo de Dios en el sentido literal que defiende la doctrina trinitaria. Lo que sí hizo, con insistencia constante, fue autodenominarse el Hijo del Hombre. Esta expresión, repetida más de 80 veces a lo largo de los Evangelios, no fue casual, fue intencional. Jesús eligió este título
porque contenía una profundidad espiritual vinculada con las profecías, pero también una afirmación directa de su humanidad. En Mateo 8:20 dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Mateo 9:6 afirma: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y en Lucas 19:10 declara: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este título no era una fórmula decorativa, era su forma de afirmar quién era y cuál era su misión. La pregunta es por qué eligió esa identidad y no otra. El término Hijo del Hombre tiene una raíz profética poderosa. Aparece en Daniel 7:13-14, donde se habla de una figura semejante a un hijo de hombre que recibe dominio y gloria de parte del anciano de días. Este personaje no es el anciano mismo, no es Dios, sino alguien que es exaltado por él. Jesús toma esa imagen y la aplica a sí mismo, afirmando su rol como el Mesías profetizado, no como una divinidad encarnada, sino como el representante escogido, el mediador entre Dios y los hombres. Esta identidad le otorga autoridad, pero no divinidad ontológica. El Hijo del Hombre es exaltado por Dios, no igual a Dios. En contraste, el título Hijo de Dios aparece principalmente en boca de otros. Son los discípulos, los demonios, los fariseos e incluso los acusadores quienes lo utilizan. En Mateo 14:33, después de ver a Jesús caminar sobre las aguas, los discípulos dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. En Mateo 26:63-64, durante su juicio, el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús responde: tú lo has dicho. Una fórmula que deja la afirmación en manos del interlocutor. En ningún momento responde: sí, lo soy, de manera directa. Nunca se apropia del título con la seguridad con la que usa el de Hijo del Hombre. Hay una diferencia clara entre lo que él dice de sí mismo y lo que otros afirman por interpretación o especulación. En Juan 10:36 se encuentra uno de los pocos momentos donde Jesús hace referencia a sí mismo como Hijo de Dios, pero lo hace con una cita del Salmo 82, donde Dios llama dioses a los jueces humanos, afirmando que si a ellos se les puede llamar así, cuánto más a Él, que fue enviado por el Padre. El contexto no es una declaración de divinidad, sino una defensa contra la acusación de blasfemia. No usa el título como proclamación de esencia divina, sino como argumento retórico para desarmar a sus acusadores. En la mentalidad hebrea, el título Hijo de Dios no implicaba igualdad con Dios. Israel era llamado Hijo de Dios. Los reyes eran ungidos y llamados hijos. En 2 Samuel 7:14, Dios habla sobre Salomón y dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Este lenguaje indica una relación de pacto, no una identidad compartida. Cuando el Nuevo Testamento atribuye este título a Jesús, lo hace dentro del marco de su rol como Mesías, el ungido, el escogido para representar a Dios en la tierra. Pero cuando Jesús mismo se define, no elige ese lenguaje, escoge otro, el de el Hijo del Hombre. Este título también es una afirmación de humildad, remite a la humanidad plena, al sufrimiento, al rechazo. En Marcos 8:31, Jesús comienza a enseñar que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. No dice que el Hijo de Dios debía sufrir, dice que el Hijo del Hombre sería entregado. Esto no es irrelevante, es una afirmación de su humanidad, de su papel como siervo sufriente, como el que carga con el dolor de muchos. En Mateo 24:30, en su enseñanza escatológica, Jesús anuncia que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Retoma la visión de Daniel, pero no se presenta como una deidad autónoma. Se presenta como aquel a quien se le ha dado autoridad, como el escogido que regresa para cumplir el juicio.
El Hijo del Hombre no actúa por iniciativa propia, sino como enviado del Altísimo. Es glorificado por Dios, no por sí mismo. En Apocalipsis, cuando se describe al que viene en gloria, se utilizan imágenes similares a las del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta imagen es coherente con toda la línea profética anterior. El que regresa no es presentado como el Padre, sino como el enviado, como aquel que fue obediente hasta la muerte y recibió autoridad como recompensa. Filipenses 2:9 lo expresa así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No se exaltó a sí mismo, fue exaltado por otro. La religión posterior invirtió este patrón. Tomó el título Hijo de Dios como eje central de la fe, cuando en los evangelios el título Hijo del Hombre es el que domina el discurso de Jesús. Esta inversión no es inocente. Al centrar la fe en la divinidad de Jesús, se justifica la necesidad de una mediación estructurada, de una autoridad humana que interprete y administre esa divinidad. Pero si Jesús es el Hijo del Hombre, entonces es también el modelo a seguir. Es el ejemplo alcanzable, la encarnación de la obediencia perfecta, la prueba de que una vida plenamente guiada por el Espíritu puede cumplir la voluntad de Dios. En Hebreos 5:8 se afirma que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este versículo es crucial. Muestra que su perfección no fue automática ni impuesta, sino desarrollada. Aprendió la obediencia. No se le atribuye una omnisciencia desde la cuna. Su camino fue real, humano, lleno de lucha y formación. Esta humanidad no disminuye su autoridad, la realza, porque venció como uno de nosotros, no como un ser inalcanzable. En 1 Corintios 15, 27, 28, Pablo explica que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo, pero luego añade: y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El final del plan de redención no es una glorificación de Cristo como deidad autónoma, sino una restauración del orden, donde el Hijo se somete nuevamente al Padre. La autoridad de Jesús no niega la supremacía de Dios, la confirma. Este es el Jesús que enseñó, sanó, amó y murió. El Hijo del Hombre, plenamente humano, lleno del Espíritu, completamente rendido a la voluntad de Dios. Esta identidad es suficiente para inspirar fe, para transformar vidas, para conducir al arrepentimiento. No necesita ser recubierta de teorías griegas ni de definiciones filosóficas. Es poderosa en su simplicidad y profunda en su fidelidad. La diferencia entre el Jesús que se presenta como Hijo del Hombre y el Jesús que fue proclamado como Hijo de Dios en sentido divino posterior es más que terminológica, es espiritual. Una teología que pone a Jesús como un Dios encarnado tiende a distanciarlo del creyente común. Pero un Jesús que se hace siervo, que aprende, que obedece, que se somete, es un Jesús que invita a ser imitado. La religión prefirió lo primero, pero el Evangelio predica lo segundo. Negar la divinidad ontológica de Jesús no es negar su misión, ni su grandeza, ni su papel central en el plan de Dios. Es volver al testimonio puro de los evangelios, donde el Maestro nunca desvió la atención hacia su persona, sino hacia el Padre. Juan 14:10 lo resume así: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El poder no era suyo, era del Padre en Él. Su identidad no era la de un Dios disfrazado de hombre, sino la de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Este es el Jesús que camina con los humildes, que denuncia a los poderosos, que revela el corazón del Padre, el que no necesita títulos divinos porque su vida fue la encarnación perfecta de la obediencia. Su autoridad nace de su fidelidad, su gloria brota de su sumisión. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Cuando las Escrituras se examinan con reverencia y mente despierta, lo que emerge no es una fórmula teológica uniforme, sino una riqueza de voces, testimonios y perspectivas que, lejos de confirmar una verdad única sobre la identidad divina de Jesús, muestran matices, tensiones y afirmaciones que no siempre encajan en la imagen que la religión institucional construyó después. Si Jesús fuera realmente Dios en un sentido absoluto, eterno y literal, como afirma la doctrina trinitaria, entonces el Nuevo Testamento debería reflejar esa verdad de manera clara, sólida y consistente. Pero al adentrarse en los textos, esa claridad no se encuentra. Lo que aparece es una serie de contradicciones teológicas que invitan a una revisión honesta, no para debilitar la fe, sino para liberarla de los añadidos que el poder humano impuso. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús es presentado con un lenguaje profundamente elevado, cercano al misticismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta introducción ha sido tomada durante siglos como prueba irrefutable de la divinidad de Jesús. Sin embargo, el mismo Evangelio que comienza con esa afirmación contiene múltiples declaraciones del propio Jesús que desmienten o relativizan esa interpretación. En Juan 14:28 él dice: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo puede ser Dios alguien que declara que hay otro mayor que él? Si el Verbo hecho carne fuera Dios en esencia, entonces no podría haber ninguna diferencia jerárquica, pero la hay. Y no solo en este versículo, a lo largo de todo el Evangelio, Jesús repite que fue enviado, que no habla por sí mismo, que depende del Padre, que obedece. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el tono es distinto. Aquí Jesús aparece mucho más humano, más cercano, más profético. No hay discursos sobre su preexistencia, ni afirmaciones de que Él es el Verbo divino. En cambio se le muestra orando, sufriendo, siendo tentado, necesitando consuelo, sintiendo angustia, dependiendo del poder del Espíritu para sanar y enseñar. Si comparamos los retratos de Jesús entre los evangelios, notamos una evolución en la manera en que sus seguidores lo entendieron o en la manera que las comunidades transmitieron su mensaje. No todos vieron en Jesús a un ser divino. Algunos lo reconocieron como Mesías, otros como profeta y otros simplemente como un maestro de sabiduría sin igual. En el Evangelio de Marcos, considerado por muchos estudiosos como el más antiguo, Jesús jamás es llamado Dios. De hecho, en Marcos 10:18, cuando un hombre lo llama maestro bueno, Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta declaración no es simbólica, es directa. Es una negación de que Él sea igual al Padre en perfección. Y si la negación proviene de sus propios labios, ¿por qué insistir en contradecirle? La contradicción no está en sus palabras, sino en la interpretación posterior que buscó elevar su figura más allá de lo que Él mismo permitió. Pablo en sus cartas ofrece otro nivel de complejidad. En algunas ocasiones habla de Cristo como alguien exaltado por Dios, como en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí se muestra claramente que la gloria de Cristo es resultado de una obediencia, de una exaltación posterior, no de una esencia eterna. Cristo no se presenta como autoexaltado, ni como Dios encarnado por derecho propio. Es Dios quien lo glorifica, lo corona, lo levanta. En otras cartas, Pablo parece usar un lenguaje más alto, como en Colosenses 1:15-17, donde se dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas. Pero incluso en ese pasaje no se dice que Cristo es Dios. Se dice que es imagen. Se dice que es mediador, y en el mismo capítulo se afirma que fue Dios quien lo reconcilió todo por medio de él. El Padre sigue siendo la fuente. Si pasamos al libro de Hebreos, encontramos otra dimensión. Allí se presenta a Jesús como sumo sacerdote, como mediador, como el que entra al lugar santísimo no como Dios, sino como aquel que fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. También se afirma que
aprendió obediencia por lo que padeció, Hebreos 5:8, lo cual resulta incompatible con una naturaleza divina absoluta. Un Dios eterno y omnisciente no aprende, no necesita perfeccionarse, pero Jesús sí, y esa es la base de su poder, no su omnipotencia, sino su fidelidad inquebrantable. El libro de los Hechos tampoco contribuye a la doctrina trinitaria. En el sermón de Pedro en Pentecostés declara: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Más adelante añade: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. No dice que era Señor y Cristo por naturaleza. Dice que fue hecho. Esto implica un acto deliberado de parte de Dios, una elevación, un reconocimiento de su misión, no una afirmación de una identidad eterna. La carta de Santiago tampoco hace referencia a Jesús como Dios. Se refiere a Él como Señor, como ejemplo de paciencia y justicia, pero jamás como divinidad. Lo mismo ocurre en las cartas de Pedro, donde se exalta su sacrificio, su sangre preciosa, su regreso glorioso, pero se mantiene una separación clara entre Él y Dios. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay fusión, no hay igualdad. Dios es el Padre de Jesús y Jesús es el Señor enviado por ese Dios. Incluso el Apocalipsis, que ha sido interpretado con múltiples lentes, confirma esta distinción. En Apocalipsis 1:1 leemos: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación no le pertenece a Jesús por naturaleza, le fue dada. Y en Apocalipsis 3:12 Jesús dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. 4 veces en un solo versículo Jesús dice: mi Dios. Estas afirmaciones no pueden ignorarse, no pueden relativizarse. Son palabras que derriban cualquier pretensión de igualdad divina. La supuesta unidad teológica del Nuevo Testamento sobre la divinidad de Cristo no existe. Lo que existe es una variedad de testimonios que, cuando se leen sin filtros dogmáticos, revelan un Jesús profundamente humano, obediente, exaltado por Dios, lleno del Espíritu, representante del reino, pero no igual al Padre. Esta riqueza fue simplificada por el dogma, y al hacerlo se perdió la atención, el proceso, la historia real de cómo las primeras comunidades fueron comprendiendo a Jesús desde diferentes ángulos. El intento de uniformar esos ángulos produjo una imagen que ya no encaja con el texto original. La religión institucional seleccionó los versículos que apoyaban su posición y desestimó los demás. Convirtió en dogma lo que era diversidad, imponiendo una visión que no nace de la Escritura, sino de la necesidad de control y cohesión. El Jesús de los evangelios no es una figura cerrada, es una figura en camino, en relación, en misión. Una figura que invita a mirar al Padre, no a quedarse en Él. Volver a los textos con honestidad no debilita la fe, la purifica, porque lo que Jesús vino a mostrar no fue una nueva teología, sino una nueva vida. Y esa vida no requiere entenderle como Dios, sino seguirle como maestro, obedecerle como Señor, amarle como hermano, confiar en Él como siervo fiel del Altísimo. El poder de Jesús no está en ser Dios, sino en haber vivido como hombre perfecto, en haber obedecido hasta el fin, en haber sido levantado por Dios y sentado a su diestra como recompensa, no como derecho. Las contradicciones teológicas del Nuevo Testamento no deben ser temidas, sino comprendidas. No nos llevan a la confusión, sino a la revelación. Revelan que la fe no fue impuesta, que la comprensión de Cristo fue un proceso. Y si fue un proceso para ellos, también lo puede ser para nosotros.
No hay razón para aceptar una fórmula que no se sostiene por sí sola. Hay razón, sí, para escuchar al Hijo del Hombre, que con su vida nos mostró al Padre, para seguirle con todo el corazón, sin necesidad de hacerlo Dios, porque su obediencia fue tan perfecta que en él vemos reflejada la gloria del que lo envió. Cuando se habla del Jesús que conocemos hoy, se olvida que la imagen dominante fue construida no solo a partir de lo que se preservó, sino también de lo que se excluyó. El cristianismo primitivo no fue una comunidad doctrinalmente homogénea. Durante los primeros siglos existían diversas interpretaciones sobre quién era Jesús, cuál era su misión, cómo debía entenderse su mensaje y qué significaba verdaderamente seguirlo. Esta diversidad se expresó en escritos, cartas, evangelios, himnos y enseñanzas que circularon entre las comunidades creyentes antes de que existiera algo llamado Nuevo Testamento. Pero a medida que la iglesia fue ganando poder, consolidando autoridad y acercándose a las estructuras imperiales, esa diversidad se convirtió en un riesgo. La religión institucional necesitaba una narrativa clara, una figura incuestionable, una doctrina que uniera a todos bajo una misma estructura. Y para lograrlo, se seleccionaron cuidadosamente ciertos textos que afirmaban esa visión, mientras se marginaron o destruyeron aquellos que ofrecían otra imagen de Jesús. Así nació el canon, no como una revelación celestial, sino como una decisión humana, una selección que dejó fuera voces que hablaban de un Jesús más espiritual, más simbólico, más humano. Entre esos textos está el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales coinciden con los evangelios canónicos, pero que también contienen enseñanzas profundamente místicas. En este evangelio, Jesús no habla de sí mismo como el Hijo de Dios enviado para morir por los pecados del mundo, sino como el revelador de una luz interior, el que despierta al alma a su origen divino. Dice en uno de sus pasajes: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Esta visión no servía a los fines del poder eclesiástico, porque no requiere templos, ni sacerdotes, ni intermediarios. Solo exige despertar. También está el Evangelio de Felipe, donde se cuestiona la comprensión literal del nacimiento virginal y se presenta una relación distinta entre Jesús y sus discípulos, una enseñanza basada en misterio, en transmisión espiritual, no en dogma. Jesús es presentado como el esposo espiritual de la comunidad, como aquel que une el alma con la luz. No hay una afirmación de su divinidad ontológica. Hay una experiencia del Cristo interno, del Maestro que revela el rostro del Padre en lo íntimo, no en los altares dorados. Estos textos no fueron condenados por falsedad comprobada. Fueron condenados porque desafiaban la autoridad de los obispos que querían controlar el mensaje, porque proponían un Jesús accesible, libre, no dependiente de rituales ni instituciones, un Jesús que no necesitaba ser divinizado para transformar, un Jesús que revelaba más que imponía, un Jesús que invitaba a cada alma a buscar a Dios sin necesidad de pasar por la estructura eclesial. Lo que se intentó ocultar fue que la figura de Jesús era mucho más rica de lo que el canon dejó ver, que hubo creyentes sinceros, llenos del Espíritu, que escribieron, oraron y vivieron movidos por una revelación distinta, pero igualmente centrada en Él. La historia no los recuerda porque fueron silenciados. Sus textos fueron quemados, sus nombres borrados, sus enseñanzas tildadas de herejía. Pero el eco de su fe todavía resuena en los manuscritos hallados en Nag Hammadi y en fragmentos dispersos que sobrevivieron al juicio del poder. El Evangelio de los Ebionitas, por ejemplo, retrata a Jesús como un profeta ungido, fiel cumplidor de la ley de Moisés, sin nacimiento virginal, sin pretensión divina. En su visión, Jesús fue adoptado por Dios por su obediencia, no por ser Dios hecho carne.
Esta idea era común entre los primeros seguidores judíos de Jesús, que veían en él al Mesías prometido, no a una deidad encarnada. Pero esa visión fue reemplazada por la imagen trinitaria de un Cristo eterno, porque resultaba más útil para unificar bajo una teología imperial. La historia también muestra que hubo cristianos gnósticos que entendían a Jesús como un emisario del mundo espiritual, no como Dios encarnado. Su mensaje no era sobre una muerte expiatoria, sino sobre la iluminación del alma. En sus evangelios, Jesús habla en parábolas profundas, en metáforas del alma y la luz. Este lenguaje, difícil de controlar y de sistematizar, fue declarado herejía, no porque negara a Jesús, sino porque lo colocaba fuera del alcance del control doctrinal. Y es aquí donde se revela la intención verdadera de la religión organizada. No se trataba de preservar la verdad de Jesús, sino de mantener el control sobre su interpretación. Porque un Jesús que vive en el interior, que guía por medio del Espíritu, que llama a cada uno a conocer a Dios desde dentro, no se puede institucionalizar. No se le puede administrar desde un púlpito. No se le puede encerrar en una doctrina fija. Y esa fue la amenaza. No era la negación de Jesús lo que se temía, era la libertad que ofrecía. Los evangelios que fueron excluidos hablaban del reino como una realidad presente, interior, accesible. Un reino que no necesita muros ni coronas. Un reino que nace cuando el alma reconoce su origen. Jesús decía: si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Evangelio de Tomás. Estas palabras no podían formar parte de un evangelio oficial, porque desmontan todo sistema que coloca a Dios fuera, activo y profundamente influido por intereses políticos. El Concilio de Nicea y los posteriores no fueron reuniones de místicos, sino de líderes eclesiásticos que buscaban consolidar una fe compatible con el imperio. Y en ese proceso se selló el destino de muchos textos que hablaban de un Jesús demasiado libre para ser aceptado. Aceptar que hubo otros evangelios no significa negar la fe, significa ampliar la comprensión, significa entender que la revelación de Dios no se encerró en una fórmula, sino que se expresó de muchas maneras, y que Jesús, lejos de ser un dogma, fue un misterio vivo que habló al corazón de muchos en lenguajes diversos, en formas múltiples, pero siempre con una sola intención: mostrar el rostro del Padre. Cuestionar la imagen de Jesús que impuso la religión institucional no destruye la fe, la purifica, la libera, la devuelve a su origen, porque la figura de Jesús no necesita la estructura de una divinidad trinitaria para ser poderosa. Lo que lo hace trascendente no es haber sido igual a Dios, sino haber vivido en total obediencia a Él. Su grandeza no se basa en su esencia, sino en su entrega, en su rendición absoluta al Padre, en su fidelidad sin interrupciones, en su capacidad de amar, de enseñar, de servir sin buscar gloria personal. Esa es la verdadera fuerza que transforma. Cuando se lee con honestidad el mensaje de Jesús, lo que se descubre no es a un Dios escondido en forma humana, sino a un hombre lleno del Espíritu, guiado por la voz de Dios, comprometido con un reino que no es de este mundo. Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Estas no son palabras de un ser divino, son palabras de un siervo. Y en esa sumisión hay más poder que en cualquier trono celestial, porque es desde allí, desde esa obediencia perfecta, que se revela la verdadera naturaleza del reino de Dios. Entender a Jesús como el Hijo del Hombre, como el profeta anunciado, como el siervo del Altísimo, no debilita la fe, la enraiza en la verdad. El Dios que Jesús predicó no necesita defensores, necesita imitadores. Y Jesús es el modelo, no porque sea inalcanzable, sino porque nos mostró el camino. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No dijo que Él fuera el destino, dijo que era la vía, el que nos lleva, el que nos orienta, el que nos enseña cómo vivir en obediencia al Padre. No necesita ser adorado como Dios para cumplir esa misión, basta con seguirle. Cuando Jesús ora al Padre no finge, su oración es real. Cuando sufre no actúa, su sufrimiento es profundo. Cuando duda en Getsemaní, su humanidad se desborda. Todo en él grita autenticidad, y esa autenticidad nos conecta con Dios de una manera más poderosa que cualquier dogma. Porque si Jesús vivió lo que vivió sin ser Dios, entonces se abre una puerta inmensa para nosotros. No somos llamados a admirarlo desde lejos, sino a caminar como Él caminó, a obedecer como Él obedeció, a confiar como Él confió. Y eso solo es posible si lo entendemos como nuestro hermano mayor, como nuestro guía, como el hombre lleno del Espíritu que abrió el camino. Pablo escribió que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No dijo Jesucristo Dios, dijo hombre, porque su poder de mediación no viene de una naturaleza divina, sino de su perfecta comunión con el Padre. Esa comunión es la que nos invita a tener. Esa es la verdadera revelación. Que tú también puedes vivir en obediencia, que tú también puedes escuchar al Padre, que tú también puedes ser templo del Espíritu. No necesitas ser Dios para agradar a Dios, necesitas rendirte. Redescubrir a Jesús es volver al núcleo del Evangelio. Es dejar atrás los títulos impuestos y abrazar su vida como una invitación. El verdadero Evangelio no es creer que Jesús es Dios, es creer que el reino de Dios está cerca, que se ha acercado a ti, que puedes entrar en él por medio de la obediencia, de la humildad, de la fe viva. Jesús nunca se predicó a sí mismo, predicó al Padre, nunca buscó adoración, buscó frutos. Y hoy sigue haciéndolo, porque su palabra no cambió. Sigue llamando, sigue enseñando, sigue diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. No porque Él sea el Padre, sino porque su vida fue una copia viva de la voluntad divina. La religión quiso esconder esta verdad porque no podía controlarla. Un Jesús humano y obediente es peligroso para los imperios, porque no funda templos, no corona líderes, no levanta jerarquías. Un Jesús así solo funda corazones nuevos, y ese es el mayor poder de todos. Cuando la figura de Jesús se libera de las cadenas doctrinales impuestas por siglos de religión institucional, no se vuelve menos relevante, se vuelve más poderosa, más transformadora. Porque al dejar de verlo como una figura distante e inalcanzable, el alma despierta a una verdad que siempre estuvo allí, oculta bajo siglos de imposiciones, que Jesús vino no a ser adorado como Dios, sino a ser seguido como modelo perfecto de comunión con el Padre. Y esa revelación no solo cambia lo que creemos sobre Él, cambia lo que creemos sobre nosotros. Ya no podemos escondernos detrás de la excusa de que su vida fue imposible de imitar porque era divina. Ya no podemos mirar sus actos como gestos de un ser sobrenatural, ajeno a nuestras limitaciones. Ahora lo vemos como alguien que caminó como nosotros, que eligió como nosotros, que luchó como nosotros y que obedeció como nadie. Y esa obediencia no fue producto de una naturaleza celestial, sino de una entrega radical al Espíritu de Dios. Esa misma entrega que hoy se nos exige. Porque si Jesús no es Dios, entonces su vida se convierte en una exigencia para la nuestra. Ya no basta con creer en Él, hay que caminar como Él caminó. Ya no podemos limitarnos a rendirle culto, hay que continuar su obra. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Esta promesa solo tiene sentido si Él no era Dios, porque solo así sus obras se vuelven una invitación, no una excepción.
La religión prefirió un Cristo glorificado desde la eternidad, porque eso mantenía al pueblo en dependencia. Pero el Evangelio presenta a un Cristo exaltado por su obediencia, para que cada uno de nosotros sepa que esa gloria también está al alcance de los que vencen. No fue la sangre divina lo que lo levantó de los muertos, fue la fidelidad perfecta que el Padre recompensó. Y ese mismo camino hoy se abre ante ti. El propósito de todo este mensaje no es quitar a Jesús del centro, sino devolverlo al lugar correcto. No como el fin de la fe, sino como el principio. No como un ídolo inamovible, sino como el punto de partida de una vida completamente nueva. Porque cuando lo ves como verdaderamente fue, entonces ya no puedes mirar tu vida igual. Ya no puedes seguir esperando que el cielo actúe por ti. Debes actuar tú, debes rendirte tú, debes obedecer tú, porque el mismo Espíritu que habitó en él está disponible para ti. Y ahora que sabes quién fue realmente Jesús, ¿qué vas a hacer con esa verdad?